Bien, buenos días. Vamos a comenzar nuestra reunión. Vamos a iniciar con nuestra clase dominical. Desde el domingo anterior nosotros hemos hecho una pausa con el estudio de la oración de la oración del Señor o el Padre Nuestro, como también es conocida. Y vamos a estar viendo entre el domingo anterior, este domingo y el siguiente domingo, la Santa Cena. Vamos a continuar entonces con esta clase. Y hoy continuamos entonces hablando de esta institución del Señor. Necesitamos hablar de ella de manera amplia para saber qué es lo que se va a lo que se va a estar celebrando dentro de dos o tres domingos. Entonces esto es muy importante y hay algunos aspectos bíblicos que nosotros necesitamos comprender, que necesitamos entender netamente, ¿sí? Muy bien. La Santa Cena se encuentra regulada en 1 Corintios 11 del 17 al 34 y es muy interesante porque Pablo la regula precisamente bajo un contexto de total desorden. Hay un contexto de borrachera ahí entre los creyentes, de glotonería, de división, cuando estaban celebrando la Santa Cena, y el apóstol Pablo tiene que intervenir y tiene que decirles, no, esto es lo que se tiene que estar realizando, ¿sí? Veíamos en la clase anterior, que los elementos, cuando el Señor refiere esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, nosotros explicábamos en la clase anterior, y aquellos que no asistieron, yo espero que hayan visto ya el video porque es necesario que comprendan estos aspectos, estos elementos de la Pascua, propios de la Pascua, como es el vino y es el pan o la sangre y el pan. Entonces, Jesús aquí, cuando Él está instituyendo la Santa Cena, está identificando estos elementos de la Pascua, pero ahora con su cuerpo y con su sangre. Veíamos en la clase anterior que Jesús inicia celebrando la Pascua, pero hace una transición de la celebración de la Pascua a la celebración ahora de la Santa Cena. De hecho, está instituyendo la celebración de la Santa Cena, ¿sí? La Pascua, también como veíamos en la clase anterior, tiene que ver con la conmemoración de Israel, de la liberación del pueblo de Dios de Israel, tiene que ver con las plagas que Dios envía a Egipto y tiene que ver sobre todo con la última plaga, la muerte de los primogénitos, en la que Dios dice van a poner sangre de cordero en los dinteles de las puertas para que el ángel que va a estar ejecutando la muerte pase de largo y no mate a los primogénitos que se encuentran ahí. Éxodo 12:12, del 12, versículo 12 al versículo 15, vemos que Dios ejecutaría juicio. Dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Vemos entonces que Dios anuncia que va a ejecutar un juicio. Vemos que el Señor pone sangre por señal y protección, y la sangre les será por señal en las casas donde estén ustedes, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces ahí está esa sangre que se estaría colocando en los dinteles de las puertas y que sería básicamente la salvación para los primogénitos que vivían en esas casas. Y vemos aquí la institución de la Pascua, de esta celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento, una celebración totalmente del pueblo de Dios. Dice, y este día será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo van a celebrar, ¿sí? Y luego versículo 15 vemos los elementos o parte de los elementos de la Pascua. 7 días comerán panes sin levadura, así el primer día harán que
haréis que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces tenemos la Pascua, y en la Pascua tenemos la sangre del cordero, el pan sin levadura, que vienen a ser los elementos propios de la Pascua. Esto lo veíamos en la clase anterior. Esto tiene que ver entonces con Egipto, tiene que ver con Israel, con la huida, con la liberación de Egipto, tiene que ver con el pueblo de Israel, y esta celebración de la Pascua que Dios está instituyendo para su pueblo tiene que ver entonces con el contacto que el pueblo de Dios tiene con un Dios liberador. Esto es importante que nosotros lo podamos ir comprendiendo, porque cuando se hace la transición a la Santa Cena también es un contacto con un Dios liberador. Aquí en este sentido, en el Antiguo Testamento fue el contacto con un Dios liberador de una manera física, de una nación de Egipto, de una esclavitud real, etcétera. Entonces, esta Pascua estaba apuntando al contacto con un Dios liberador, ¿sí? Ahora, veíamos Mateo 26, 26 y Mateo 26, 27 y 28, que Jesús identifica los elementos de la Pascua, propios de la Pascua, e insisto nuevamente, Jesús inicia tomando la Pascua, pero después cuando Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, en ese momento Él se apropia de estos elementos y hace esa transición de la Pascua a la institución de la Santa Cena. En otras palabras, lo que Jesús acaba de hacer en ese momento es que en ese momento Jesús dice, hasta aquí llegó la Pascua, ya no hay más Pascuas, yo mismo soy ahora la Pascua, y ahora estos elementos se identifican propiamente con mi cuerpo y con mi sangre, ¿sí? Entonces, Jesús apunta a la cruz, deja de apuntar ya a Egipto, a los ojos de estos judíos que están escuchando. Jesús ya les está entonces señalando, ya no vean a Egipto, ya no vean el Antiguo Testamento, ahora su mirada tiene que estar puesta en mí, tiene que ver ya con la cruz, con la redención, ¿sí? Y entonces vemos que también esta Santa Cena o esta Cena del Señor tiene un punto de contacto igualmente que la Pascua tiene un punto de contacto con un Dios liberador, ¿sí? Ahora este Dios liberador es Jesús mismo, Dios hecho carne, quien él mismo viene a liberar a su pueblo. Egipto tiene que ver con el Antiguo Testamento y la cruz ahora tiene que ver con el Nuevo Testamento. Ahora, esto, ¿qué significa? ¿Que entonces lo que se estaba enseñando en el Antiguo Testamento no tiene validez? No, lo que está, de hecho, la misma Biblia enseña que toda la escritura tiene que ver con Jesús, que toda la escritura tiene que ver con la redención, que toda la escritura tiene que ver con el Evangelio. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Y aquí este punto que quiero resaltar en Hebreos 10:1 es que la ley tiene solamente la sombra de los bienes venideros. Todo lo que está en el Antiguo Testamento no era el fin en sí, sino que eran sombras, era un señalamiento hacia lo que iba a devenir, y entonces también la Pascua en sí, la celebración de la Pascua no era el todo, sino que la Pascua era una sombra, un señalamiento a lo que vendría, a la verdadera Pascua que vendría a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, la Pascua, el Señor hace esta transición, ahora es la Santa Cena, y aquí entonces vemos que la cruz se convierte como un punto de enfoque. Ahora la Santa Cena se va a estar celebrando, y esto necesitamos tenerlo muy fresco en nuestras memorias al momento de celebrar la Santa Cena. Vamos a estar conmemorando la muerte del Señor, vamos a estar anunciando la muerte del Señor, y vamos a estar regocijándonos en la esperanza de que un día vamos a celebrar esta misma cena del Señor en las bodas del Cordero, en la gloria con el Padre Celestial, en este evento que el libro de Apocalipsis dice, las bodas del Cordero, ¿sí? Ahora, entonces vamos a ver aquí algunos aspectos interesantes para ir viendo esta transición y cómo es que el apóstol Pablo viene a regular la Santa Cena. Hechos capítulo 2, 41 y 42 dice:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que tenemos aquí es que la iglesia primitiva, vean, y este debe ser el patrón para toda la iglesia, pero vean cómo los cristianos perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza, la exposición de la palabra de Dios era continua y en eso estaban perseverando, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia que oraba. Ahora vamos a ver este tercer punto en el partimiento del pan. ¿Qué significa el partimiento del pan? Bueno, significa literalmente partir el pan, significaba inicialmente una comida en común, de hecho era conocida como los ágapes, fiestas de amor, comidas comunes, una comida, es decir, los cristianos se reunían y normalmente pues convivían a través de estar comiendo, compartiendo el pan, ¿sí? Y esto, de acuerdo al texto que acabamos de leer, lo celebraban diario. Viene después el evento en Hechos capítulo 2, que es conocido como el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y antes de que venga la venida del Espíritu Santo, peregrinos vienen a la ciudad, porque es una fiesta nacional importante, se requiere la asistencia de judíos y hay muchas personas que vienen de otras naciones. Los peregrinos entonces vienen a la ciudad, los peregrinos escuchan a Pedro que se levanta y predica, los peregrinos se convierten al Señor y se quedan en la ciudad. Entonces se quedan en la ciudad porque creyeron al Evangelio y entonces la iglesia, de acuerdo al libro de Hechos, dice que tienen todas las cosas en común. La iglesia comienza a satisfacer las necesidades, a proveerles de las necesidades a estos nuevos cristianos, ¿sí? Hechos 2:44, y tenían en común todas las cosas. Entonces la iglesia les apoya a estos nuevos creyentes que venían de otros lugares y que por cuanto creyeron y se quedaron, pues entiende que tenían dificultad para desarrollar algún trabajo, obtener algún ingreso y la iglesia les está apoyando. Luego, Hechos 27 dice, ahora que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, aquí ya hay un cambio. Primero vimos que era todos los días, después ya fue el primer día de la semana que viene siendo ya el domingo, parten el pan. ¿Sí? Es decir, ya cada día de reunión, entonces ellos tienen su comida común o tienen el partimiento del pan, que como ya vemos en este versículo no es diario, es una vez a la semana. Y luego Hechos 20:11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, y aquí Lucas hace esta aclaración, partieron el pan y comieron. Entonces hace una división y nos da a entender que la iglesia entonces estaba celebrando las comidas comunes y estaba celebrando también, cada vez que se estaban reuniendo, la institución que el Señor había hecho, la Santa Cena. Entonces comían en un momento y en otro momento estaban tomando la Santa Cena, ¿sí? Y este patrón a lo largo de los años se siguió a través de la iglesia primitiva, a través de los años en la iglesia cristiana que se desarrolla y que se celebra la institución o la celebración de la Santa Cena, ¿sí? Ok, entonces, todo este pequeño trasfondo así rápido para que nosotros entendamos. Y ahora, en Corinto, Pablo tiene que regular la Santa Cena porque sucede algo en Corinto, algo que no tenía que haber sucedido. En Corinto, al igual que la iglesia naciente en todos los lugares, estaban celebrando sus reuniones cada semana, cada primer día de la semana, celebraban su comida común y celebraban también la Santa Cena, ¿sí? Es decir, tenían su reunión, tenían su tiempo para alabar a Dios, su tiempo para la exposición de la palabra. En algún momento comían todos en una comunión entre ellos y en algún momento celebraban la Santa Cena, ¿sí? Pero cuando llegaban a celebrar la Santa Cena, lo que sucedió en la iglesia de Corinto, entre los cristianos,
o creyentes carnales, porque Pablo les dice que son carnales, resulta que en el momento que llegaba la hora de la Santa Cena, ya estaban llenos como vacas, o sea, ya habían comido de una manera impresionante, estaban peleados entre ellos, estaba la iglesia, no se podían ver, habían situaciones de división entre ellos y muchos de ellos ya estaban totalmente borrachos. Cuando llegaba entonces la celebración de la Santa Cena, estaban recordando la muerte del Señor, tomando el pan, el vino, pero ya en un estado de borrachera. Entonces, vemos que es impresionante que la celebración de la Santa Cena se estaba desarrollando en un ambiente totalmente profano, tan profano que después el apóstol Pablo dice, y muchos entre ustedes duermen, están enfermos y algunos de ustedes duermen. Es decir, Dios envía juicio y muchos caen enfermos y muchos incluso Dios les quita la vida porque están tomando la Santa Cena, el recordatorio de la muerte del Señor, el recordatorio de que un día lo van a tomar en las bodas del Cordero bajo glotonería, divisiones y borracheras, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo tiene que venir a regular y luego dice, primero de Corintios 11:17, pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Y Pablo comienza a darles una cachetada impresionante porque Pablo les dice, ustedes se están congregando para lo peor. En otras palabras, es impresionante que el apóstol Pablo les acaba de decir, mejor no se congreguen. Cuando la Biblia dice, no dejes de congregarte, Pablo les está diciendo, mejor no se congreguen. Si van a venir en ese sentido, con un desconocimiento de la Biblia, haciendo lo que ustedes quieren y teniendo este menosprecio a las cosas santas de Dios, el apóstol Pablo les dice, mejor no se congreguen, ¿sí? Y bueno, de aquí nosotros tenemos esta gran verdad. Es mejor no congregarse que congregarse deshonrando la palabra de Dios. Y por duro que parezca, esta es una verdad que podemos tomar nosotros, que podemos abrazar. Y en verdad, es mejor que no te congregues si vas a estar deshonrando la palabra de Dios a que te estés congregando y deshonrando la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo está estableciendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Pablo entonces va a regularles a ellos, va a decirles esto es lo que se tiene que realizar. Y luego dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y Pablo dice, y la mera verdad no me cuesta trabajo, realmente lo creo porque los conozco a ustedes. Vean, en esa iglesia había divisiones. ¿Qué tipo de divisiones? Ahora, no es la división de me cae mal el hermanito. Nosotros necesitamos, para entender la Biblia, necesitamos entender el auditorio original a quien se envían los textos, ¿sí? Si nosotros pensamos, es que estaban peleados porque le debía dinero, es que por esto, es que le hizo cara de fuchi, etcétera y demás. No, estas son situaciones que suceden en nuestro día, en el día de hoy. No, las divisiones a las que se está refiriendo el apóstol Pablo tenían que ver básicamente en cuestiones culturales. Para los judíos existían solamente dos clases, el judío y el gentil. El judío era hijo de Dios, era de la promesa, era bendecido por Dios, y el gentil era, de hecho decían, es el carbón que Dios va a usar en el infierno. O sea, había una separación impresionante culturalmente. Pablo les dice, ya están en Cristo. Y todavía hay divisiones en ustedes y les recuerda, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Entonces, Pablo les dice, no pueden establecer ninguna división dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, la iglesia, que es esta eclesia, esta reunión, esta asamblea, ¿sí? Vean que la asamblea de Dios estaba entonces dividida, sí reunida,
pero estaba dividida. Entonces, entre ellos habían impresionantes divisiones. ¿Qué tipo de división? División de clases, como ya vimos: gentil, judío, rico, pobre, mujer, hombre. Y había también una división de corte denominacional. En 1 Corintios 1:12, Pablo dice: unos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y los más espirituales decían, no, yo soy de Cristo, yo sigo solamente a Cristo. Entonces existían estos tipos de divisiones, ¿sí? Ahora, 1 Corintios 1:10 dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya en ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero a estos hermanos les importaba un poco lo que Pablo les está diciendo, y ellos tenían sus divisiones: no, yo soy mejor, tú eres peor, etcétera, y había ese tipo de divisiones. Ahora, ¿por qué hay división? 1 Corintios 3:3 nos da la razón. ¿Por qué hay división en una iglesia? Y siempre será esta la misma respuesta: porque son carnales. Dice: porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Por qué hay división en la iglesia? Porque el creyente se porta como lo que es, un carnal, no un hombre de Biblia, ¿sí? Como un hombre, no como un hombre espiritual. Entonces, viene cualquier situación que no me gusta, que no me parece, no me importa lo que la Biblia dice. Si hay algo, dice el Señor Jesucristo: si tienes algo contra tu hermano, ve a solas con él, habla con él, resuelve ese problema. Pero el día de hoy no, me cae mal esto, me molesta esto, aquello, me voy, y es la razón por la que muchos abandonan las iglesias. Y realmente abandonan las iglesias la mayoría de las ocasiones porque son carnales, son inmaduros y actúan sencillamente como hombres, y dejan el consejo de Dios fuera totalmente del lugar. Entonces aquí vemos que había división, había carnalidad, y vean, divididos con una carnalidad, y así se presentaban a la cena del Señor, ¿sí? ¿Qué es división? La palabra división que está utilizando el apóstol Pablo es la palabra esquisma, que significa diferencia de opinión. O sea, que había discusión entre ellos. O sea, imperaba el que yo tengo la razón, tú estás mal, yo estoy bien, tú estás mal, etcétera. Había esa división entre ellos. Ahora, en 1 Corintios 11:19, el apóstol Pablo dice que es necesario que entre ustedes haya disensiones. Entonces, el hecho de que en una iglesia haya divisiones no nos debe de sorprender. De hecho, qué bueno que hay divisiones, porque las divisiones, las disensiones, harán manifiesto entre ustedes los que son aprobados, los que están caminando con Dios, los que no están caminando con Dios. Entonces, la división realmente es necesaria. El problema que yo veo es que hay mucha cobardía, hay mucho egoísmo en el decir: no, ya no quiero caminar con esta iglesia por esto, cuando no se están trazando, caminando por las veredas que la Biblia dice para resolver los conflictos que se debe de resolver. Y entonces, a nombre de su egoísmo, a nombre de su falta de compromiso, dicen: es que ahí tienen ese problema, ahí tienen ese problema, por eso me voy. Pero realmente podemos ver que en esas disensiones se van a manifestar quiénes son realmente los aprobados. Entonces, la división realmente es necesaria, no es algo que va a molestar, no es algo que va a arruinar la obra, porque la obra es de Dios. Y realmente la Biblia entonces nos enseña que habrá divisiones. Lucas 17:1, Jesús dijo: imposible es que no vengan las divisiones, los esquismas, los tropiezos, etcétera, pero hay de aquel por qué vienen. Entonces, asegurémonos de que, bueno, sí va a haber divisiones, pero que no sea por nosotros, que nosotros obedezcamos lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y aquí en este caso vemos que esta división es por carnales, por la carnalidad, por la forma como ellos se estaban comportando, ¿sí? Ahora, dice: cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo está diciendo. Primero,
Pablo está diciendo, dice, cuando ustedes se reúnen, ustedes piensan que se reúnen a tomar la Santa Cena. Y el apóstol Pablo tiene que venir y decirles, no, no es la Santa Cena, no es la institución que el Señor ha dado. Lo que ustedes están haciendo es todo menos la Santa Cena. Luego, les está diciendo, aquí dice el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, es decir, unos incluso hasta en la comida normal, en la comida común, ni se compartían los alimentos, comían ellos, habían cristianos pobres que nada más se quedaban viendo, no comían, tenían hambre y no les daban, entonces era una división impresionante, un menosprecio para aquellos que no tenían. Y había un profundo egoísmo, división, glotonería y borrachera. Comían muchos y comían en exceso, comenzaban a tomar vino hasta al grado que cuando llegaba la Santa Cena ya estaban todos ebrios, ¿sí? Ahora, primero de Corintios 11:22, pues dice que ¿acaso no tienen casas en que ustedes puedan comer o beber, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a alabar por esto? Y Pablo dice, por supuesto que no los voy a, a elogiar por esto que ustedes están haciendo. Entonces, aquí vemos, y de aquí podemos sustraer estos principios bíblicos. Celebrar la Santa Cena bajo un contexto de división, es decir, de ricos, pobres, de que yo soy de Pablo, de que yo soy de Cristo, que si hay división en el corazón, mucho cuidado. Si hay un ambiente profano, es decir, embriaguez, glotonería, menospreciar la Santa Cena, ni saber lo que es la Santa Cena, etcétera, este escenario, de acuerdo a la Biblia, no es aprobado por Dios, dice el apóstol Pablo, no les alabo. Por eso entonces necesitamos entender, necesitamos comprender lo que es la Santa Cena. Y una vez comprendiendo la Santa Cena, como vamos a ver en la siguiente clase, el creyente va a tomar la decisión de si toma o no la Santa Cena, ¿sí? Ahora, alguien puede decir, bueno, yo no vengo a la iglesia con una condición de división, ¿sí? El apóstol Pablo acaba de decir que hay carnalidad, hay división, y alguien dice, yo no vengo con esa postura de división, ¿sí? Recuerden, división es esquisma, diferencia de opinión, discusión, de hecho hasta una discusión interna. Tú dices, yo no vengo a la iglesia con una condición de división, oh no, pero en tu interior no me gusta cómo da la clase, ay, no me gusta la alabanza tan mal que tienen, ay, no me gusta el orden que se está llevando, o sea, hay esquismas también. O sea, aunque no hay una división de que seas judío o gentil, rico, pobre, mujer o hombre, sí se puede estar generando ese tipo de división, una lucha interna de decir, no me está agradando esto, pienso que está mal y demás. Y ahí tenemos esa actitud que el apóstol Pablo está señalando. Algunos dicen, yo no vengo a la iglesia con una condición de división. Otros dicen, yo no soy glotón ni borracho, eso no me perjudica a mí, pero recordemos, la glotonería sobre todo esta parte de borracho, tiene que ver con intoxicación por alimentos o bebidas, de acuerdo a la definición griega original. Entonces, no solamente es el que bebe y se emborracha, sino el que come en exceso, ¿sí? Y esto nos está hablando de falta de dominio propio, o nos está hablando de una idolatría, de que la comida, la bebida es mi Dios. Entonces alguien puede decir, yo no soy glotón ni soy borracho, ok, es lo que tú dices, pero resulta que tus prioridades te dirigen, así como el alcohol dirige a un borracho, así como la comida dirige a un glotón, tus prioridades, sí, está bien, no es el alcohol, no es la comida, pero tus prioridades viene a ser tu vino y viene a ser tu comida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el punto es que debemos tener la actitud correcta en cuanto a esta ordenanza. Mucho cuidado, debemos tener nosotros la actitud correcta en cuanto a esta ordenanza, ¿sí? Llevamos 2 clases y vean, todavía no hemos hablado, ya en la siguiente clase hablaremos ahora sí ya de la celebración de la Santa Cena. Estas 2 clases han sido realmente una advertencia
de que la Santa Cena es tan solemne para el Señor, porque el Señor la instituye, tan preciada, tan importante y no sé si sería bueno decir, de tanto riesgo, que si llegas a tomar la Santa Cena con una actitud incorrecta, Dios, ya vemos en el libro de Corintios, envió enfermedades, incluso envió la muerte física. ¿Eso significa que lo puede seguir haciendo el día de hoy? Eso significa que sí lo puede seguir haciendo el día de hoy, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, pues entonces me abstengo de celebrar la Santa Cena. Muy bien, si te abstienes de celebrar la Santa Cena, entonces nos estás dando un indicativo de que no eres cristiano. Y por lo menos, bueno, estás siendo honesto, necesitamos trabajar contigo para presentarte el Evangelio, ¿sí? Pero la idea aquí con la Santa Cena es que todos participemos en la Santa Cena porque todos hemos venido al Señor, ¿de acuerdo?